11 de la mañana, 23 minutos. Gaby del Elisi. Bueno, vamos a hablar de las universidades, vamos a hablar de los docentes universitarios, de los trabajadores no docentes universitarios, porque están entrando en una semana de mucha acción por varias cuestiones. Una tiene que ver con lo que hablábamos con Agos Carreños hace un ratito, es que vamos a ver si existe la posibilidad de que finalmente mañana en el Congreso se trate la ley de emergencia universitaria. Ahí hay un punto importante. ¿Y por qué? Porque ahora lo vamos a contar de qué manera van a ser protagonistas estudiantes, docentes y no docentes universitarios. Bueno, mañana creo que va a haber mucha gente en la calle, chicos y chicas. Y además porque estamos en las puertas de un paro extraordinario, un paro muy largo. Hubo un plenario en la CONADU donde participaron los secretarios generales de 25 sindicatos de todo el país, que convocaron a un paro cuando terminaran las vacaciones de invierno. La cuestión significativa en esto es que es una medida de fuerza que se enmarca en un plan de lucha realmente ya muy fuerte y que habla de un paro literal de una semana. ¿Ok? Esto es significativo, por eso lo mencionábamos y lo subrayábamos, ¿no? Esto tiene que ver con el plan de lucha por las mejoras salariales, las condiciones laborales que están propuestas por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, con el objetivo, por supuesto, de llevarlas adelante de manera conjunta. Hubo, de todas formas, ahora lo voy a mencionar, pero algunas dificultades en tratar de, cerrar un mismo objetivo de plan de lucha con toda la Federación Universitaria, que ahí ya incluye muchos más gremios. En este caso estamos hablando de la CONADU y de la CONADU Histórica juntas, que de todas formas es el gremio que más representación o más representatividad tiene, digamos, dentro de el mundo universitario. Lo que sabemos entonces por ahora es que, por ejemplo, FEDUN y FATUN no se están plegando a toda la medida completa. Sí, digamos, van a hacer algunas movilizaciones, por supuesto, algunos kits de colaboración o como suelen pasar clases abiertas, o sea, no dar clases específicamente, pero sí clases abiertas como para hablar de la problemática de las universidades, pero no un paro específico como el que plantea la CONADU y la CONADU Histórica. Bueno, sí está coordinada la medida con CONADU, decíamos CONADU y CONADU Histórica. Vamos a escucharlo a Carlos De Feo, que es el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, a propósito de este plan de lucha fuertísimo que comienza ahora que terminaron las vacaciones de invierno. Estamos recomenzando las actividades del segundo semestre en las universidades con un plan de lucha que comienza en la semana del 11 de agosto, con una semana de paro, una forma de protesta, de no iniciar el segundo semestre, que se continuará con paros semanales durante el mes de agosto y la realización de una nueva marcha federal en los últimos días del mes de agosto. Esta resolución fue tomada por el plenario de secretarios generales por unanimidad. Hay mucho malestar dentro de los trabajadores, tanto docentes como no docentes de las universidades, y por la situación salarial. Bueno, vamos a recordar algunas cuestiones que, si bien todo el tiempo las estamos mencionando, me parece que vale la pena recordar que por una decisión expresa del gobierno de Javier Milei, el presupuesto universitario hoy está en el nivel más bajo en casi 20 años. Esto es así, estos son números incontrastables, con una caída real del 32% desde el 2023 hasta ahora. Hablamos solamente de presupuesto. Por supuesto, esto hay que hablar también de cómo se traducen estos recortes a programas de extensión, investigación, la caída de los salarios de los trabajadores de las universidades públicas, entre otras cuestiones. Esta baja de presupuesto tan significativa pega, impacta en todos estos lugares. En el caso de un docente de dedicación simple, la pérdida del poder adquisitivo es brutal. Estamos hablando de casi un 30%, un 28% desde noviembre del 2023, es decir, prácticamente desde que asume Javier Milei, han perdido un poder adquisitivo. O sea, ¿para qué alcanza el sueldo de un universitario? Bueno, 30% menos que en noviembre del 2023. Y su salario apenas, en el caso de los docentes de dedicación simple, bueno, depende ahí mucho de algunas cuestiones, pero digamos, de lo más bajo que estamos hablando son 300.000 pesos.
Claro. Realmente la situación es acuciante. Indigencia ya. Para los que hablando. trabajan, sí, por supuesto tienen, Sí. nada, Más trabajo, mucho más trabajo. laburo, claro. Y estamos hablando de que muchos ganan eso con 10 años de antigüedad, lo que tienen dedicación simple. Bueno, vamos a escuchar lo que contaba al respecto Carlos de Feo. Hemos perdido frente a la inflación más del 100% de diferencia, menor que la inflación, y una pérdida salarial en poder adquisitivo real que está alcanzando el 40%. Una destrucción salarial que no veíamos en años. Hay una ley que se está discutiendo en el Congreso y la medida de fuerza tienen que ver con eso. Estamos pidiendo y estamos reclamando, mejor dicho, al gobierno, que no vete la ley, como ya lo hizo con otra ley similar el año pasado, y que convoque urgentemente a las paritarias docentes, no docentes, las paritarias universitarias que están aprobadas por ley, están reguladas por la ley y que no se llaman prácticamente ya hace casi prácticamente un año, y no hay forma de que la universidad siga funcionando con este nivel de agresión en recorte presupuestario y en caída salarial. Bueno, estamos hablando de una situación realmente crítica de las universidades. Yo sé que esto lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que el tiempo sigue, avanza y la situación no mejora. Es verdad lo que dice Carlos de Feo, no hay paritarias hace casi un año, o sea, es decisión unilateral del gobierno, digamos, por supuesto siempre a la baja, digamos, como sucede también en otros rubros y de trabajadores y trabajadoras en el país, esto lo venimos contando. Quiero sumar el comunicado porque me parece importante del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que hizo hace un par de semanas, porque también me parece muy significativo. Lo que advertían en este comunicado es que sin soluciones del gobierno peligra el segundo cuatrimestre y denuncian que como consecuencia lógica de los bajos salarios, en el último tiempo, esto lo dice el comunicado del CIN, se fueron 10.000 docentes. Es una cifra Tremendo. apabullante. 10.000 docentes se fueron en el último tiempo. Esto lo dice el comunicado, insisto, del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todas las universidades del país. Lo que dicen ellos, claramente, un recurso humano formado que se pierde no se recupera solo en un acto administrativo. Son años de formación. Es decir, esto no se soluciona con contratar un docente nuevo, porque, digamos, hay toda una formación y una preparación, que esto mismo, Carla y Lumi, lo venimos hablando también en otros sectores, como por ejemplo el de la ciencia y la tecnología, con el INTA, con el INTI, con todos esos organismos que necesitan de gente especializada, muy preparada, a la que el Estado ha colaborado justamente en esa expertise, en esa preparación durante muchísimo tiempo, y ahora se pierde. Uh-huh. Y eso es guita que también pierde el Estado de alguna manera, porque es el Estado también el que ayudó, moldeó y formó a esos docentes muy especializados. De hecho, lo que hace que nuestro sistema universitario sea destacado a nivel internacional es justamente el recurso humano de los profesores de las universidades, porque hemos visto cómo nos invierte en infraestructura y demás, bueno, y todo lo que le ponen los docentes, que 10.000 es un número catastrófico. Deciden irse del sistema público para buscar laburo, puede ser en el privado o incluso de otra cosa. De otra cosa, o sea, ya dedicarse directamente a otra cuestión. Insisto con esto que también decía el comunicado del CIN, que dice que hay carreras nuevas en marcha para las que tienen que designar personal docente y no está sucediendo. Carreras nuevas que significan, además, digamos, ayornadas a estos tiempos. Claro. Cosa que desde el mileísmo se pedía un montón de tiempo. Bueno, que no se le enseña. Bueno, hay carreras nuevas, muy, muy nuevas, que necesitan designaciones y eso no está ocurriendo. Y también dicen que para esas carreras no hay un solo fondo de financiamiento. Y en algunos casos, y esto también lo hemos visto en otras áreas, hay financiamiento exterior,
pero se lo queda el gobierno, se lo queda el Estado. O sea, no invierten en lo que deberían ir, digamos. Hay llega la plata, por ejemplo, del BID o del CAF o de otros organismos que ponen guita, que invierten guita. ¿Qué son esos organismos? El Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, organismos de crédito internacional que muchas veces financian determinadas cuestiones de un Estado, no a un Estado por completo, sino, digamos, proyectos de investigación y qué sé yo, y eso se los queda al Estado. O sea, está llegando plata que se la queda Javier Milei, como está pasando con otras cuestiones, ¿no? Con impuestos y demás, recaudan, se la quedan y se no la gastan. quedan y no están invertidas en lo que debe estar invertido. Veíamos ahí, ahora sí pongamos esta nota interesante también de hace unos días nada más del Destape, que habla de las universidades en emergencia, que el presupuesto es el mínimo que se registra desde 2005, un poco lo que mencionábamos, pero digamos como para confrontarlo también con que esto verdaderamente es así. A principios de julio se presentó un informe del Grupo Economía Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación de Ciencia, Tecnología y de Educación, que es muy largo el nombre, pero básicamente es el que dirige Daniel Filmus, que hacen un laburo muy interesante. Junto, este informe lo hizo este organismo junto con la Federación de Docentes de Universidades, y que dice que los sueldos de docentes y no docentes están en niveles menores a 2002, ¿no? Hay una comparación ahí con noviembre del 2023 que es bien sencilla de entender. El presupuesto de las universidades nacionales descendió casi un 20%. El de la Secretaría de Educación, que antes era Ministerio de Educación, se redujo casi un 48%. Los salarios docentes perdieron entonces casi un 30% de su valor adquisitivo, y además las golpeó la reducción del 45,4% en la función ciencia y tecnología, ya que el 80%, vamos a recordar, de los investigadores en ciencia y tecnología trabajan en el sistema universitario, es decir, es todo un ecosistema que está relacionado. Por eso cuando hablamos de universidades también hablamos de alguna manera de ciencia, tecnología, está, digamos, imbrincado el CONICET también y otros organismos, digamos, de desarrollo tecnológico. Esta es la catástrofe que estamos viviendo ahora. Bueno, vamos a recordar, diputadas y diputados de la oposición emitieron un dictamen de mayoría de 49, de 77, 49 firmas de 77 en el plenario de Comisiones de Educación y Presupuesto hace un tiempito. En esa ocasión las federaciones docentes y no docentes, la FUA, el Consejo de Rectores, ahí presentaron una cantidad de firmas impresionante, casi 1 millón de firmas llevaron al Congreso. De la sociedad civil. 1 millón de firmas de la sociedad civil en apoyo a la ley de financiamiento universitario. Así que mañana, que se supone que va a haber este posible tratamiento de esta ley, calculan ellos, me dijeron que calculan que van a tener el número para que finalmente esto termine de aprobarse, la ley de financiamiento universitario. Va a haber mucha gente en la calle de todo el sistema universitario, alumnos, docentes, no docentes, ahí, digamos, para presionar un poco al Congreso, a los diputados y diputadas, para que finalmente esto salga. Repaso entonces, a partir de la semana que viene, 11 de agosto, durísima este plan de lucha de los docentes y no docentes universitarios, CONADU Histórica, en este paro de una semana. Y luego de ese paro de una semana planean medidas de fuerza de 48 horas, semanas subsiguientes, hasta llegar a la marcha federal, la nueva marcha federal, que si bien no tiene fecha, se cree que va a ser a fines de este mes, o sea, a fines de agosto. Excelente, muchísimas gracias Gaby Dele Lisi por este recorrido y esta previa a lo que va a ser la sesión de mañana 12 del mediodía. Está calculando la oposición entonces que tiene quórum y que este proyecto de ley de financiamiento universitario debería salir con la media sanción de la Cámara de Diputados. Después será el turno del Senado para terminar de convertirla en ley, algo que ya había sucedido, ¿no? También no nos olvidemos, el año pasado, en medio de muchas movilizaciones y demás, pero al gobierno nacional nunca le gusta entregar la plata que tiene que entregar. 11 de la mañana, 37 minutitos, hasta las 12, seguimos en vivo en FMR 107.3. Esto es Pórtate Bien.